Muy bien, chicos. Bueno, el día de hoy para la clase de química vamos a retomar las ideas principales de el experimento o la observación que realizamos la clase pasada. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos observando y analizando muy de cerquita al agua, pero en sus tres diferentes estados de agregación, ¿no? Entonces, varios de ustedes ya me enviaron esa tarea. Ojo, hay algunos que todavía no. Entonces, recuerden que este experimento pues vale puntos. Si me lo envían después de la fecha asignada, todavía se les pueden anexar algunos puntos, pero no todos. Entonces, ojo ahí, chicos, recuerden que las tareas valen un 40%. Bueno, la clase pasada tuvimos que responder a todas estas preguntas que les había colocado de la actividad experimental. Las diferencias evidentes que existen entre los tres estados, ustedes de inicio me colocaron la forma. La forma en la cual está el agua es diferente a cómo está cuando se tiene líquida, sólida y gaseosa. Incluso por ahí algunos ya más adelante me realizaron los dibujos representando el estado sólido con las partículas muy juntas, el líquido con un poco de distancia entre ellas y el gaseoso totalmente dispersas por ahí. La propiedad cualitativa que compartían los tres estados, muchos me colocaron el color. Mauricio, Oye, yo hay una tarea de una tabla, ¿verdad? sí. Entonces, propiedades cualitativas, hay que recordar que son aquellas que se perciben a través de los sentidos, como el color, el olor, el sabor, la forma que un objeto puede llegar a tener, la textura, la dureza, etcétera. Todas estas características las podemos percibir a través de los sentidos. Después, ¿en cuál de los tres ejemplos se mueven más rápido las partículas? Ustedes, claro, me respondieron que en el estado gaseoso, justamente porque este estado tenía la propiedad de dispersarse. Y en un ratito más vamos a comentar cuáles son en general las características de los tres estados de agregación, sin importar si estamos hablando del agua o de cualquier otro elemento químico en la naturaleza. Posteriormente tenemos, si las tres muestras se dejan reposar durante 15 minutos, ¿qué va a suceder? Bueno, evidentemente, estando a la temperatura a la que comúnmente estamos, el hielo pues se va a derretir, el agua tibia se va a enfriar y pues lo que va a suceder con el agua tibia en ese momento es que va a dejar de moverse mucho las partículas a nivel microscópico, van a dejar de moverse, van a dejar de interactuar tanto entre ellas y van a volver a agruparse, colocándose nuevamente en un estado líquido. En lugar de que se mire el estado gaseoso por esta parte burbujeante o dinámica del agua al someterse al calor, lo que va a pasar es que todo este movimiento se va a ir reduciendo cada vez más hasta que el agua caliente regrese al estado totalmente natural, líquido a temperatura ambiente. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a la siguiente parte del día de hoy, para mañana, chicos, hay que imprimir la actividad 5 del cuadernillo. Esta actividad 5 está en la página 8. Si no la pueden imprimir, es necesario que la copien en la libreta porque mañana vamos a trabajar con ella. ¿De acuerdo? Entonces, no lo olviden. Imprimir la actividad 5 del cuadernillo que está en la página 8 o bien copiarlo en la libreta para traerlo ya listo en la clase porque en la clase lo vamos a hacer. Ojo, está un poquito larga en cuanto a que hay explicación, en cuanto a que hay texto. Así que
Si ustedes no la copian antes de mañana, no les va a dar tiempo de terminarlo en la clase y van a estar apurados. Entonces, lo mejor es que lo copien antes de la clase de mañana o bien que lo impriman antes de mañana. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No más no. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, la tabla que mencionaba Mauricio hace un momento, aquí está. En general, cualquier estado de la materia, hablando de cualquier tipo de materia y no solamente de agua, al presentarse en cualquiera de estos tres estados de agregación, va a contar con las siguientes características. Vamos primero con las del sólido. En el sólido habíamos platicado la clase pasada que las partículas eran más o menos como se ilustra aquí en la diapositiva, es decir, no había mucho espacio entre ellas, era muy apretado, la fuerza de cohesión, que es aquella que mantiene unidas a las partículas, era muy fuerte. Y era por eso que los materiales que se encuentran en estado sólido no tienden a cambiar de forma. Fuerzas predominantes, la atracción, justamente esto que les comento de cohesión entre las partículas. Tiene una mayor fuerza de cohesión que hace que el objeto en sí mantenga su forma. La forma es propia, el volumen también. El volumen es otra propiedad de la materia que vamos a estudiar un poquito más adelante, pero el volumen ya forma parte de otro tipo de características porque necesitamos medirlo, necesitamos cuantificar para comparar, por ejemplo, en qué espacio de nuestra casa podríamos colocar tal objeto considerando el volumen de este o la funcionalidad de tal o cual. Entonces, todos los objetos que están en estado sólido tienen un volumen propio, no varía. Características especiales. Los sólidos, a pesar de que tienen una forma definida, pueden contraerse o dilatarse. Por ejemplo, cuando ustedes alguna vez han metido hielo al congelador, ¿no les ha pasado que posteriormente ya no pueden sacar el hielo que hicieron, que se formó adentro de un recipiente? Esto es porque el plástico se contrajo por esa ausencia de calor. Al estar expuesto en un ambiente muy frío, pues se contrajo. ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, una olla a fuego alto mientras está cocinando nuestra mamá o alguien en casa? De inicio, la tapa de la olla queda perfecta. Estamos cocinando, estamos empezando, ¿no? A preparar la comida. Después de unos 10 minutos vemos que la tapa queda un poco chica a comparación del inicio, porque en el inicio le quedaba exacta. A la olla le quedaba exacta, pero conforme se fue calentando la olla, ahora la tapa le queda suelta. Podríamos decir entonces que ahí hay evidencia de que el metal se dilató por este calor que se le proporcionó en un tiempo prolongado. Entonces, no cambió de forma, pero sí se hizo un poco más grande. Lo mismo con el recipiente del hielo. No cambió la forma, pero sí se hizo más pequeña. ¿Son frágiles o son tenaces? ¿A qué se refiere esta parte de tenacidad? A que son difíciles de romper. Ya sea que sean bastante frágiles como el vidrio o que sean muy tenaces, muy difíciles de romper como por ejemplo los metales. Maestra, ¿y qué vamos a hacer con este cuadro? Este cuadro se va a copiar, chicos, aquí en la instrucción lo dice, pero es importante antes de empezar a copiar, ir escuchando a qué se refieren cada una de estas palabras para que cuando ustedes vayan a estudiar este cuadro, sepan a lo que nos referimos cuando hablamos de contracción, dilatación, cohesión, fragilidad, tenacidad, etc.
Y el movimiento de las partículas en los sólidos no es que se muevan, sino que vibran entre ellas por esta fuerza de atracción que existe entre todas. Luego tenemos al líquido. Ahora, la fuerza de cohesión no es ni mucha ni poca, está equilibrada, es una fuerza media que permite que esa materia adopte la forma del recipiente que lo contiene. El volumen también es propio. Em, Como características especiales tenemos dos, la fluidez y la viscosidad de inicio. Cuando un líquido fluye, quiere decir que se puede derramar con facilidad. Cuando un líquido es viscoso, quiere decir que se va a oponer a esta fluidez. Por ejemplo, hay jarabes o la propia miel que son más viscosos que el agua, ¿no? El agua pues tiene una mayor fluidez, independientemente de dónde se encuentre, que la miel o algunos jarabes para la tos que son bastante viscosos. Se pueden dilatar o se pueden contraer. En situaciones de laboratorio, si nosotros vamos comprimiendo un líquido, podemos hacer incluso que se vuelva cada vez más compacto. O bien, si nosotros vamos calentando este fluido, lo que va a suceder es que va a haber cada vez mayor movimiento entre las partículas y por lo tanto se van a ir separando y el fluido en sí mismo se va a dilatar. Las partículas tienen esta característica de ir fluyendo, ¿no? Entre unas y otras. Por último, para el estado gaseoso. En el estado gaseoso casi no existen fuerzas de cohesión. En el estado gaseoso lo que ocurre es que las partículas están casi de manera individual y es por eso que el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene. Por ejemplo, cuando ustedes inflan un globo, ¿sí? Cuando ustedes inflan un globo, chicos, ¿qué es lo que ocurre? Que el aire se va a todas direcciones, no solamente a una parte del globo. Entonces, el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene por esta casi inexistente fuerza de atracción entre las partículas. El volumen también puede variar porque el gas, al adaptarse a la forma del recipiente, pues también el volumen se va adaptando. Así como los líquidos, los gases también se pueden comprimir, pueden expandirse o bien pueden contraerse, de acuerdo a la fuerza que nosotros le coloquemos al gas en cuestión. Y el movimiento de las partículas, al no tener una fuerza de atracción tan grande entre ellas, pues las partículas van unas en direcciones contrarias a las otras. Incluso cuando chocan o cuando se encuentran, son como las bolas de un billar. Cuando estas partículas chocan entre sí, es casi instantánea el contacto que tienen entre ellos, que al momento de que se pegan o tienen este contacto, enseguida se vuelven a separar y con una fuerza todavía mayor de aquella que las hizo atraerse. Bien, chicos, entonces, esta tabla la tienen que copiar en la libreta. Es parte esencial de lo que se va a evaluar en el examen de este primer mes, así como aquellos conceptos que estuvimos estudiando en las clases pasadas. Entonces, esta tabla se copia y hoy se tiene que subir a Classroom antes de las 4 de la tarde. Ojo, háganlo bastante grande en la libreta para que les quepa ahí todas las características. ¿Es necesario hacer los dibujos? Sí, sí es necesario para que ustedes recuerden cada una de
las formas en las cuales se ven las partículas dependiendo del estado de agregación de cada tipo de materia, sólido, líquido y gaseoso. Pueden incluso utilizar los mismos dibujos que realizaron en la actividad experimental, tal cual, así lo pueden volver a dibujar, no necesariamente tiene que ser aquí como está en la diapositiva. Pueden tomar los modelos de la actividad experimental y volverlos a hacer en su cuadro. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. Ok. Entonces, por favor, ya pueden empezar a realizar la copia. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me pueden decir. Ojo, todo lo que acabo de comentar pueden colocarlo para ir ampliando la explicación de cada característica en cada tipo de estado. ¿A qué se refiere la viscosidad, la fluidez, la tenacidad, el hecho de que se dilaten, perdón, o contraigan, la fuerza de cohesión? Todos estos son conceptos que también pueden venir en la evaluación. Entonces, es importante que los tengan bien claros. Ya terminé, maestro. Ya terminé.
Los chicos que ya hayan concluido me pueden enviar de una vez a Classroom las evidencias para que yo revise el anexo. Yo a se lo envío, maestro, porque no tiene pila el celular. Y si lo apaga ahorita, pues se va a apagar y después cuando vos prende. Ok, de los chicos que ya concluyeron, solamente me ha llegado el de Juan y el de Yeshua. Me acaba de llegar. Entonces, si alguien más ya me lo envió y no lo menciono, es porque, chicos, hay que revisar la entrega, ver si se adjuntó bien la captura o la fotografía, porque a veces eso sucede, que no me llegan porque no se adjuntan. Maestra, yo no termino. Mónica, ¿ya concluiste? Muy bien, chicos. Muy bien, Juan y Yeshua. Excelente, está completa la actividad. Les pondero de una vez. Mónica, ¿qué pasó? ¿Me habías comentado algo? No he terminado, maestra. Ah, ok. No pasa nada, chicos. Tienen este tiempo para ir concluyendo. Ya, maestra.
Ahorita se lo envío. A ver si tiene, a ver cuántas pelas tiene el cel. Maestra, ya terminé, se lo voy a enviar. Sí, tiene pila el teléfono. Ok, Mauricio, aquí lo voy a revisar. Ya se lo envié. Ok, me han llegado las de Dafne. Excelente, Dafne, muy bien. Y Mauricio, ahora sí, ya me llegó. Muy bien, Mauricio, es correcto. Está completo. Ok, maestro. Maestra, si ya terminé, ya me puedo retirar. Sí, chicos, los que ya hayan entregado, nos vemos el día de mañana. No olviden, por favor, traer la actividad impresa de la página 8 de su cuadernillo o bien copiarla hoy para que en la clase de mañana les sirva. ¿De acuerdo?
Importante. Ya se la envié, maestra. Ok, chicos, tengo el de Amairani y el de Jesús. Perfecto, muy bien. Está completo. Y el de Jesús. Muy bien, Adiós. chicos. Nos vemos el día de mañana. No olviden su actividad, chicos. Muchas gracias. Bueno, maestra.
Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Espero las entregas de los que me hicieron falta. Recuerden que pueden enviarlo hoy antes de las 4. No olviden la actividad para mañana, es la número 5 de su cuadernillo. Muchas gracias, chicos, y nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Bueno, maestra, no salga de casa.